chicos, muchas bendiciones. Aquí de nuevo su maestra Claribel Díaz. Hoy le traigo un tema muy importante y es las propiedades generales de los elementos en transición. Antes de hablar de las propiedades generales de los elementos de transición, es bueno conocer el término. Cuando hablamos de elementos de transición, estamos hablando de aquellos elementos que se encuentran en la parte central de nuestra tabla periódica. Es decir, aquellos que hacen una transición entre los formadores de baso del lado izquierdo y los formadores de ácido del lado derecho de la tabla periódica. Para entender las propiedades de esos átomos es necesario conocer sus configuraciones electrónicas, es decir, la fuerza de atracción entre los electrones exteriores y el núcleo. Cuando un átomo tiene muchos electrones, las repulsiones de ese electrón hacen que las diferentes subcapas tengan energía distinta. Por ejemplo, la subcapa 2s tiene menor energía que la subcapa 2p. Y así sucesivamente, la subcapa 2p tiene menor energía que la subcapa 3d. Y según la ubicación de la subcapa, puede tener mayor o menor energía. La idea consiste en que un átomo con muchos electrones para un valor de n determinado, la energía de un orbital aumente al incrementar el valor de L. Cabe destacar que la existencia de esos electrones se deben a diversas características de los elementos de transición. Uno, podemos decir que estos elementos presentan diferentes estados de oxidación estable. También, muchos de estos compuestos son muy coloridos. Los metales de transición y sus compuestos presentan propiedades magnéticas interesantes e importantes. Un electrón posee un spin que le confiere un momento magnético, por lo cual se comporta como un imán diminuto, un sólido diamagnético que consiste cuando el electrón o el átomo no tiene elementos desapareados, y paramagnético cuando un átomo o ion posee electrones desapareados. Se le conoce como paramagnético. En consecuencia, las sustancias paramagnéticas son atraídas por un campo magnético, a diferencia de las diamagnéticas que son repelidas por el mismo. En este mismo orden podemos realizar unas comparaciones entre los metales y no metales, para así identificar características y propiedades únicas de cada uno. Ejemplo, los metales tienen son ilustres y brillantes, tienen diversos colores, pero casi todos son plateados. A diferencia de los no metales, no son ilustres, tienen diversos colores. Los metales son sólidos maleables y dúctiles, es decir, pueden presentar transformaciones sin temor a quebrarse. Sin embargo, los no metales son sólidos y suelen ser quebradizos. Algunos son duros y otros blandos. Sin embargo, los no metales son malos conductores de electricidad, mientras que los metales, en su gran mayoría, o mejor dicho,
son buenos conductores de calor y electricidad. Los metales también son sólido iónico de carácter básico y tienden a formar cationes, mientras que los no metales tienden a formar aniones en disoluciones acuosas. Los metales de transición se ubican entre el grupo 2A y 3A de nuestra tabla periódica. El zinc, el cadmio y el mercurio son elementos que se encuentran en el grupo 2B de nuestra tabla periódica y sus cationes tienen ocupado en su totalidad los orbitales T, pero estos suelen estudiarse con los metales de transición D porque tienen propiedades muy semejantes. Todos los demás elementos de esta proporción de la tabla periódica tienen parcialmente ocupado el orbital D, excepto los elementos del grupo 1B y el paladio, que lo tienen ocupado en su totalidad. Algunos cationes de estos últimos elementos tienen orbital D parcialmente ocupado. En esta imagen podemos observar la ubicación de los elementos en transición, es decir, del bloque D. Estos elementos se ubican entre el grupo 3B y el grupo 2B de nuestra tabla periódica. Como decíamos anteriormente, entre el medio de la columna 2 y 3A. Estos elementos que se encuentran en la columna 3 a la 12 son conocidos como elementos de transición, puesto que comparten características en común y por estos se agrupan en un mismo bloque y son conocidos como bloque D o elementos en transición, los cuales presentan un carácter metálico en orden creciente. De izquierda a derecha. En esta imagen podemos observar algunas propiedades físicas de estos elementos. Estos elementos presentan un radio relativamente pequeño, mientras que su punto de fusión, su punto de ebullición y su densidad son muy altos. Esto lo hacen unas características específicas de este bloque. Entre otras de las propiedades generales de los elementos en transición, podemos mencionar que todos son sólidos a temperatura ambiente, exceptuando el mercurio que se encuentra en estado líquido. Se caracterizan por su ductilidad y maleabilidad, es decir, la capacidad de transformarse sin tener ruptura. Estos elementos son elementos muy brillantes, son duros y tienen un punto de función y ebullición muy alto, a diferencia de los elementos alcalinos y alcalinotérreos. Esto se debe a la disminución de su radio atómico. Poseen excelentes características conductivas de calor y electricidad. Además de que estos elementos son muy importantes en los procesos biológicos. Presentan diferentes anomalías en cuanto al relleno de los orbitales. Otras características de estos elementos son que pueden ser opacos y poseen
alta densidad. Estos metales pueden formar aleaciones entre ellos mismos. Son buenos catalizadores y forman también iones complejos, iónicos. También podemos decir que los compuestos de los metales de transición suelen ser muy coloridos, como el hierro, el níquel, que cambian su color. También podemos mencionar el vanadio. Todos los colores son distintos dependiendo su número de oxidación. Por último, podemos decir que los elementos en transición tienen muchas propiedades semejantes, pero cada uno de estos tienen algunas propiedades únicas que lo hacen útil de forma específica a él y a su compuesto. Muchas gracias por su atención, chicos, y nos vemos en la próxima clase. Gracias.